Bienvenida a La Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Te recordamos que ahora ya puedes unirte con nosotras a La Revolución junto con otras muchas mamás. Una vez al mes nos veremos en nuestros encuentros revolucionarios para comentar los capítulos del mes, resolver preguntas y mucho más. Ya puedes unirte haciendo clic en el enlace de la descripción. Hola, hola, muy buenas a todas. Aquí estamos otro día más con un capitulazo en La Revolución Madre. Hola, María. Hola, Elena. Pues sí, un episodio muy interesante. Sí que es verdad que es un episodio en el que vamos a hablar de cosas que no nos suele gustar hablar, porque vamos a hablar del parto instrumental y de la cesárea, pero es importante hablarlo. Porque aunque aunque solamos visualizar un parto en el que todo va bien, un parto vaginal, ya sea con o sin epidural, da igual, pero la posibilidad de que puedas necesitar un instrumento o termine en cesárea está ahí, o de que por lo que sea haya que programar una cesárea al final del embarazo existe. Entonces, objetivo de este episodio, daros información de qué es un parto instrumental, qué es una cesárea, por qué puede ocurrir y sobre todo, que es el objetivo principal, de qué sirve conocer todo esto, tener la información y cómo nos puede ayudar a vivir esos momentos, si es que se dan, pues con mayor conciencia, sobre todo más tranquilas, en más paz, y recibir a vuestro bebé de la misma forma, bonita y preciosa, que si fuera un parto vaginal sin instrumento, porque se puede, y no solo se puede, sino que es muy importante intentarlo y conseguirlo, ¿no? Para que la experiencia al final pues también sea buena para ti y para tu peque. Así que bueno, vamos allá. Sí, eso es. Vamos a empezar hablando de la definición, ¿no? ¿Qué es un parto instrumental y en qué momento se realiza, ¿vale? Pues un parto instrumental es un parto que se da por la vía vaginal, ¿vale? Un parto vaginal, pero que durante el expulsivo necesita una ayuda externa de un instrumento y de la asistencia del médico, del ginecólogo, ¿vale? Para facilitar que el bebé pues nazca. Como os hemos contado muchas veces, en un parto fisiológico, en un parto en el que todo fluye, la matrona es la que acompaña todo el proceso y el gine está observando, acompañando en el parto, pero el parto lo asiste o lo acompaña la matrona. En el momento que hay una distocia en el parto, algún problema en el parto, en el momento que algo se sale de la fisiología, en el momento que hay que instrumentar un parto, como es el caso de lo que hablamos hoy, es el ginecólogo el que realizará esa asistencia en el parto, ¿vale? Un parto instrumental no significa que el parto haya ido mal, simplemente es que se han dado algunas circunstancias o por parte del bebé o por parte de la madre para que esta ayuda se dé, ¿vale? Entonces, esto es súper claro. ¿Qué es un parto instrumental? Pues es esto, ¿vale? Dentro de esto vamos a explicaros cuándo se indica y qué tipos de instrumentos son los que más conocemos y los que se utilizan en nuestro medio, ¿vale? Entonces, ¿cuándo puede ser necesario un instrumento? Pues mirad, en obstetricia el blanco y el negro no existe, entonces no es siempre en estas situaciones y nunca en estas otras. Bueno, sí que es cierto que hay unas indicaciones, pero es algo que se ve realmente en el momento. Pero bueno, porque sepáis, pues mirad, partos en los que el bebé está ya bastante bajito, al menos en un tercer plano. Si está por encima del tercer plano, se indicaría una cesárea, ¿vale? Pues está ahí muy bajito ya el bebé, ya está en el canal de parto, pero no nace. Y a lo mejor no está sucediendo nada, es decir, el bebé no está dando tampoco signos todavía de que no le esté yendo bien, pero ha pasado mucho tiempo. Es lo que se llama no progresión de parto. Y a pesar de que intentamos un montón de cosas, porque esto es clave, haber intentado de todo, el parto no progresa, ¿vale? Esta sería una indicación. Y por supuesto hay que decidirlo en el momento y te tienen que informar
todo el rato, de todo, ¿vale? No sería una situación urgente de correr, ¿vale? No todos los partos instrumentales hay que actuar corriendo. No, se puede hablar, en esta situación se puede hablar y hablar con vosotros, ¿no? Y contaros. Otra indicación, pues aquí sí, si hay un cambio en los latidos del bebé, que nos dice que se está agobiando, que necesitan hacer. Aquí sí que puede ser una situación urgente o incluso emergente, una bradicardia fetal súper marcada que no recupera y entonces hay que actuar rápido, o un bebé que ya está dando señales de hace tiempo, ¿no? Esto no lo tenéis que valorar vosotras, obviamente están las matronas y los ginecólogos para ir viendo. Y luego también va un poco ligada también a la primera indicación que os hemos dicho, pues cuando el bebé no está bien colocado. Por la posición que tiene de la cabeza, a pesar de que hemos intentado varias cosas, no se coloca bien, no termina de colocar bien la cabecita y entonces eso le impide terminar de descender por el canal del parto. Pero con un instrumento le podemos ayudar a que termine de rotar y entonces pueda nacer, ¿vale? Eso Normalmente es. aquí tampoco suele ser urgente, es algo que, pues eso, valoramos con las matronas y los fines, con vosotras y con quien nos esté acompañando. Eso es. Entonces, sabiendo ya cuándo son las indicaciones, tenemos tres tipos de instrumentos. Dos son los que más se utilizan y uno menos. Pero os lo vamos a contar porque quizá os suena o lo escucháis, ¿vale? El primero sería la ventosa o kiwi, ¿vale? Kiwi es la ventosa pero más pequeñita y creo que es la marca comercial y por eso se llama así, ¿vale? Pero es una ventosa también. ¿Qué hace la ventosa? La ventosa es como una copa, que es o de silicona, también hay metálicas, o la pequeñita, que es el kiwi, y se va a colocar sobre la calota del bebé, sobre la cabeza. ¿Cuándo se va a colocar? En la parte final del expulsivo, cuando ese bebé está ya en un tercer plano, cuando ya le vemos la cabecita, cuando la madre empuja, y lo que se va a hacer es, la madre empuja con la contracción y a la vez se tracciona con la ventosa, ¿vale? Lo, se aprovecha el pujo de la madre para traccionar, ¿vale? O sea, con la contracción. Es menos invasiva que otro instrumento, como las espátulas o el forceps, pero se debe usar siempre cuando el bebé está en un tercer plano, cuando está ya casi para salir. Si el bebé está muy alto, no va a ser útil ni bueno para ese bebé una ventosa, ¿vale? Y también es importante que sepamos que la ventosa solo tracciona, no gira el bebé. En caso de bebés que están mal colocados, en caso de bebés que vienen con la cabecita girada o mirando un poquito deflexionados, la ventosa aquí no va a ser efectiva, ¿vale? Eh, más cosas de la ventosa. A veces puede dejar un pequeño chichón o cefalohematoma, que se llama. La mayoría de los casos no requiere de cuidados en los siguientes días porque se absorbe solo y no da más problemas, ¿vale? De todas maneras, siempre el pediatra después del parto va a valorar a este bebé y va a ver si es simplemente ese chichón o esa hinchazón en la cabeza por la ventosa o algo más, ¿vale? Bien. Y aquí sí que recomendamos siempre en los partos instrumentados, tanto en una ventosa como en un forceps o en un expulsivo muy largo también, ¿vale? Bebés mal posicionados también, que acaban en cesárea, una visita posterior a un fisio pediátrico o a un fisio osteópata pediátrico, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los bebés después del parto, cuando ha sido un parto instrumental o un expulsivo muy largo o una malposición, los bebés presentan tensiones a nivel cervical, tensiones mandibulares que dificultan la lactancia, problemas en la deglución, llanto, irritabilidad, y esto puede venir por el parto. Entonces, súper importante poder hacer esta valoración posterior y seguimiento en estos tipos de parto. Eso es, eso es. Esa sería la ventosa o el kiwi. Luego los otros dos instrumentos son el forceps y las espátulas. Es verdad que las espátulas se utilizan bien poco, también depende un poco del gine, ¿no? Pero bueno, el forceps, que seguro que os suena, básicamente son dos palas que están unidas en su extremo inferior y lo que van a hacer es, por una parte, ampliar el espacio en el canal del parto, ¿vale? Se pone una en cada ladito de la cabeza del bebé y sabemos que os lo imagináis como algo horrible porque parece que esas palas van a tirar del bebé y realmente no es esto lo que se hace. La posibilidad que nos da el forceps es, bien colocado, podemos rotar a ese bebé a la posición correcta en la que va a poder nacer. Entonces, una vez el bebé está colocado, ahí acompañado del pujo de la madre, se tracciona un poquito y se ayuda al bebé a nacer. No se tira al burro del bebé, pero sí que es cierto
que, como bien os ha dicho Elena, después lo suyo es ir a que le valore un fisio o un fisio osteópata, bueno, pues para corregir las posibles tensiones que allí haya podido haber. Si el instrumental se hace cuando el bebé está lo suficientemente bajo, no tiene por qué haber daños mayores, más que este tipo de tensiones. Sí que es cierto que el forceps, al final, como estamos introduciendo el instrumento, vamos a necesitar más espacio y normalmente suelen ir acompañados los forceps de una episiotomía. Las ventosas o el kiwi, la parte guay que tiene es que normalmente no hace falta, ¿vale? Depende también mucho del profesional y su experiencia y cómo suele trabajar ese gine o esa gine. Las espátulas, simplemente porque sepáis, la única diferencia que tienen es que son como si fueran un forceps, entre comillas, pero no están unidas abajo, son simplemente como dos cucharas, ¿vale? Y entonces no nos permiten tanto este tema de colocar al bebé, son más que nada para ampliar espacio, por eso se utilizan menos porque, bueno, tenemos el kiwi o la ventosa que con eso suele funcionar. Eso es. Una vez entendido cuáles son los instrumentos que se utilizan en el parto, cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? ¿Duele más un parto instrumental que un parto sin instrumental, un parto vaginal eutóxico? Pues a ver, en un parto instrumental lo que vas a notar es mucha presión, ¿vale? En estos casos, cuando se llega al momento de un parto instrumental, en estos casos muchas mujeres han puesto ya la epidural, porque seguramente venimos de o una dilatación larga, o venimos de un expulsivo ya muy largo, o de un bebé que intuimos que estaba mal colocado, de un dolor limitante. Entonces, muchas veces ya venimos de una epidural puesta. Entonces, con la epidural, en este caso, lo que vas a notar es mucha presión, pero no más dolor. ¿Vale? Si no tienes epidural y en un momento dado hay que hacer un parto instrumental, que podría ser, por ejemplo, una ventosa, sí que vas a notar mucha presión y de sensación de quemazón, pero va a ser muy poco tiempo. Y en el caso de que haya que hacer un forceps, normalmente te pondrán o epidural o te pondrán una anestesia local en el Sí, momento. Y sobre todo si hay que hacer una episiotomía o hay que hacer, hay que introducir esas palas que vas a notar una presión increíble, ¿no? claro. Entonces, más que más dolor, vas a notar mucha presión. La buena noticia es que el momento que se instrumenta el parto y se decide es muy poco tiempo, o sea, porque es ya cuando lo bebé van a hacer, es en la fase final, ¿vale? Entonces, esto también nos ayuda, saber que va a ser poco tiempo, nos ayuda a vivirlo, vale, sé que esto es muy intenso, sé que esto puede ser más sensación incluso de quemazón o de presión, pero es muy poco rato. Entonces, concéntrate en respirar, concéntrate en no apretar, concéntrate en coordinarte con la persona que está atendiendo el parto, porque te dirán, ahora cuando te diga, empujas conmigo, ahora no empujes, ahora simplemente respira. O sea, concéntrate en retener las indicaciones que te van a ir dando, porque de verdad que es muy poco tiempo. Sí. Y se hace y se debe hacer en consonancia con vosotras, ¿vale? De todas formas, luego al Total. final os vamos a dar unas claves para poderlo vivir con más calma, ¿no? Entonces, bueno, sí que el tema es el después, muchas veces, en los instrumentales. No es tanto el momento, que es muy intenso, pero es un momento y se pasa y nace tu bebé y ya está, sino que el después, tanto a nivel físico como emocional, que lo vamos a hablar también después, pues bueno, vamos a necesitar seguramente un poco más de cuidado a nivel físico, me refiero, que en un parto vaginal en el que ha fluido todo, ¿no? Es normal. Es normal que después de un parto instrumental, pues la zona esté más inflamada, tengas algo de dolor al sentarte, te tire más. Suele coincidir también que las mujeres tenéis más miedo de ir al baño esos primeros días, que es normal. Entonces, bueno, te puede ayudar ahí en esas primeras horas posparto, que en el hospital esto te lo van a facilitar, utilizar hielo. Normalmente los hospitales tienen preservativos con agua, ¿no? Y los meten en el congelador y están congelados, se les pone una gasita estéril alrededor y lo puedes aplicar en el periné. Por supuesto, analgésicos y antiinflamatorios que son compatibles con lactancia. El tema del reposo, que es reposo relativo, sí que tenemos que ser aquí inteligentes, porque estar quietas completamente todo el día tampoco nos beneficia. No quiere decir que no pares, pero un poquito de movimiento, que se mueva la sangre, es beneficioso. No te estamos diciendo que te pongas a entrenar, no, simplemente que te empieces a movilizar, que des pequeñitos paseos, ¿no? Descansando, sí que piernas en alto, te va a ir bien. Y en cuanto a los cuidados,
higiene básica, limpio y seco. Esto es porque normalmente si tienes sobre todo episiotomía, pero si ha sido una ventosa, a lo mejor no tienes ni siquiera un punto, ¿vale? Pero bueno, si hay algún punto y sobre todo si hay episiotomía, limpio y seco, quédate con esto. ¿Cómo me limpio? ¿Cuánto? Pues bueno, si te das una ducha diaria, en esa ducha limpia, ¿vale? Con el jabón que tengas, si puede ser un jabón íntimo respetuoso con el pH y la microbiota, mejor que mejor. Y luego, pues bueno, cada vez que vayas al baño. Es cierto que cada vez que hagas pis como tal no haría falta, porque el pis es estéril, te puedes lavar con agua, así que cuando hagas más que pis, entonces 100%, y luego secar a toques, ¿vale? Utilizar los primeros días las compresas tocológicas, nada de compresas con plástico, braguitas de algodón y para terminar con los cuidados de esto, pues sí que una valoración por fisio de suelo pélvico. ¿Cuándo? Sinceramente, cuanto antes. No, no hace falta esperar 6, 8 semanas. No, realmente a las 3, 4 semanitas podrías ir. Claro que es pronto. Sí, va a ser una valoración, bueno, pronta, pero vamos a ver qué está pasando ahí. Sobre todo si se te está escapando el pis, que a veces ocurre, ¿no? Pues ya vamos a empezar a trabajar eso cuanto antes. Y luego, más adelante, pues ya haremos otra valoración, pues ya habiendo recuperado un poco más la fuerza. Con esto cerraríamos el tema del parto instrumental sin haber tocado la parte emocional. Ahora iremos con Eso es. ello. Sí, con esto daríamos yo creo un poquito por terminado, pero sí que también queríamos dar cabida hoy al tema de la cesárea, ¿no? Sí. Hablar de la parte física y luego hablaremos de la parte emocional en general, tanto de Mm. instrumentado y cesárea. La cesárea está muy normalizada, ¿no? Porque tienes a tu bebé por cesárea y parece que ya está, lo puedes llevar en brazos, puedes pasear, pero ojo, es una cirugía abdominal mayor. Hay diferentes tipos de cesárea. No es lo mismo una cesárea programada que una cesárea de emergencia por la rapidez en la que se hace. La cesárea al final se abren muchas capas que luego hay que cicatrizar y que hay que curar, aunque solamente vemos la parte externa, la parte de las grapas o de los puntos, ¿vale? Y sea cual sea el caso, ¿no? Requiere una serie de cuidados y una mirada distinta. ¿Qué tipos de cesárea tenemos? Pues lo primero es la cesárea programada. La cesárea programada es, por ejemplo, si tu bebé está de nalgas, no se ha dado la vuelta y el gine o el equipo donde en tu hospital no se hacen partos de nalgas o no cumplen los criterios de partos de nalgas y tiene que ser una cesárea. Pues eso sería una cesárea programada, en la que te dan un día y una hora para ir al hospital y para que nazca tu bebé, ¿vale? Luego, eso es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser una placenta previa, por ejemplo, Que o no baja, una previa. La eso, placenta previa, baja que no indica cesárea, previa. eso es una previa que ocluye el cuello del útero, o una patología del embarazo mal controlada, yo que sé, que hace que hay que finalizar el parto por cesárea, ¿vale? Etcétera. Urgente. Urgente sería cuando en el contexto del parto se indica la cesárea. Pues, por ejemplo, pero no hay un riesgo vital, ¿vale? No es lo mismo urgente que emergente. La diferencia entre urgente y emergente es el nivel de rapidez en el que se tiene que hacer esa cesárea. En el hospital se habla de código rojo, código amarillo, código verde. Código verde es no hay prisa, código amarillo es está urgente, pero no te demores, ¿vale? Y emergente sería el código rojo, en menos de 15 minutos ese bebé tiene que nacer, ¿no? Entonces, urgente es cuando, por ejemplo, en el contexto del parto, la mujer lleva 4 horas de expulsivo, este bebé no va ni para adelante ni para atrás, no, el bebé no nace, ha hecho alguna bajadita de la frecuencia cardíaca, la madre está muy agotada, cesárea, ¿vale? Y emergente sería, por ejemplo, un caso puntual en el que hay que correr muchísimo. Voy a decir uno muy gráfico, un prolapso de cordón, ¿no? El cordón asoma por delante de la presentación, por delante de la cabeza del bebé y por lo tanto le está impidiendo esa circulación de sangre y oxígeno al bebé y ese bebé tiene que nacer ya. Eso es una cesárea emergente, ¿vale? Eso es importante conocer la diferencia porque pensamos en cesárea durante el parto y a todas nos viene a la mente esa camilla corriendo y no, no todas las cesáreas son corriendo en absoluto. Y las que son corriendo, gracias a la vida, vivimos en un medio y en un entorno en el que sí, en menos de 15 minutos nace el bebé. Es brutal y así es, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa durante la cesárea, no? El inicio depende un poco de la emergencia. Si es una programada, obviamente vamos a ir con mucha más calma. En la mayor parte de los hospitales, en las programadas, ya el acompañante puede entrar. Bueno, es más calmado, ¿no? En la urgente,
depende del hospital, en algunos dejan que pase el acompañante, en otros no. Y en las de emergencia normalmente no dejan que pase el acompañante, pero es que, entre comillas, a veces ni le daría tiempo porque te tienes que vestir, ponerte unas cosas, tal. Bueno, para que lo sepáis y para que lo preguntéis cómo se maneja en cada hospital, ¿no? Una vez estamos en el quirófano, si ya estabas de parto y tenías una epidural puesta y esa epidural está funcionante, va bien, esa es la anestesia que se va a utilizar. En el parto era una analgesia y ahora se transforma en anestesia, ¿vale? Ahora ya no vas a sentir nada, directamente te quedas dormida de pecho hacia abajo, ¿no? Si no tenías epidural, te ponen una anestesia raquídea que se pone súper rápido, hace efecto súper rápido y es la anestesia que se utiliza en cirugías de rodilla, ¿vale? Sí, Una vez está ok esa anestesia, entonces te tumban, no te tienen por qué atar los brazos, esto es muy importante, que lo sepas, no sería necesario. A veces te cogen otra vía para tener dos y si necesitas, te estás sintiendo asustada, no está tu acompañante y necesitas que alguien esté ahí, lo puedes pedir. Que alguien se acerque a ti y te vaya contando lo que está ocurriendo y te ayude a respirar, a estar más calmada, ¿vale? Realmente se hace bastante rápido. Rápidamente te van a limpiar, van a esterilizar toda la zona, abren el campo y entonces se hace la incisión horizontal en la que, como os ha dicho Elena, se cortan muchas capas. Esto no es, bueno, una cesárea, no, es una cirugía mayor abdominal. El bebé nace, lo coge uno de los ginecólogos y aquí pues depende del centro. En la mayor parte de los centros ese bebé según nace se corta el cordón y se lo llevan a la cuna con pediatría para valorarlo. ¿Puede hacerse de otra manera esto? Puede hacerse de otra manera. Realmente cuando el bebé nace podemos esperar un poquito a que le llegue sangre de ese cordón, si el bebé está ok, todo está bien, realmente no hay prisa extrema y si el bebé está bien puede irse directamente con mamá. Cada vez en más sitios esto se va implementando, ¿vale? Si se lo han llevado a la cuna, en relativamente pocos minutos te lo deberían de traer y se debería hacer piel con ese bebé siempre que tú estés ok, ¿vale? Y alguien está contigo, no solo quien te acompaña, sino una matrona normalmente es quien está acompañándose piel con piel, que es un rato un poco incómodo porque tienes al bebé en la barbilla, están terminando de cerrar, más o menos todo el procedimiento, 30 minutos, a veces un poco más, ¿vale? Es rápido. Y con esto estaría la cesárea. Vamos a hablar de un poco de la recuperación, ¿no? Y de los cuidados. sí. Como os decía, la cesárea es una cirugía mayor y requiere conciencia de que estamos en una cirugía. ¿Qué ocurre? Que se junta una cirugía con un posparto, un bebé, una lactancia, y son muchas cosas, ¿no? Pero es importante que nos demos espacio para el descanso y para el reposo relativo, pero el reposo, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas así importantes de la recuperación física? Saber que vas a estar ingresada en un parto instrumental y en una cesárea de 2 a 3 días, ¿vale? Dependiendo un poquito cómo te encuentres. Vas a tener molestias o dolor al incorporarte, al tumbarte, al ir de lado, ir al otro lado, al cargar al bebé, ¿vale? Porque toda esa zona tira, porque lo que decíamos es que no solamente está cosido por fuera, sino también por dentro, ¿vale? Mm. Entonces puede ser que te tengas que coger así un poco la tripa, ¿no? Al toser, al estornudar, al hacer algún esfuerzo. Aprovecho para decir que no hace falta llevar faja en las cesáreas, ¿vale? Como norma general. Sí que en casos muy puntuales, abdómenes con una diástasis muy acusada, partos gemelares, bueno, pues con indicación de fisio puede ser recomendable ciertos ratos del día, ¿vale? Pero en líneas generales no. Se va a recomendar siempre mucho más un cinturón pélvico en un parto o en un posparto que una faja, ¿vale? El sangrado tras la cesárea va a ser más o menos igual que en un parto normal, en un parto vaginal. Lo que sí que puede ser incluso que haya menos, porque en la cesárea aspiran mucho con el aspirador y quitan todo, eliminan, o sea, aspiran muchísima sangre. Entonces puede ser que notes que los primeros días no hay tanto sangrado como en un parto vaginal, ¿vale? Evita cargar peso, a tu bebé lo vas a tener que coger, le vas a tener que dar el pecho, pero háztelo fácil, es decir, no lo cargues mucho rato de pie, ponte en el sofá, en la cama, posiciones semi-incorporadas, con ayuda, igual aquí te ayuda un cojín o un almohadón, ¿vale? Porque la cicatriz va a tirar. Lo mismo con el porteo. ¿Puedes portearlo? Hombre, pues las primeras semanas no va a ser lo ideal.
con una cesárea, siempre con una valoración tras estas primeras semanas de tu fisio de suelo pélvico, pues quizá ya puedes empezar a ratitos cortos. Aquí yo siempre os recomiendo que empiece la pareja porteando. Tú ya lo vas a tener en brazos para darle el pecho todo el día. Pues ratitos de salir a la calle, aquí va a ser prioritario que tú mantengas una buena postura, que actives ese abdomen, ¿no? Que Exacto. vayas recta y que ya tu bebé se encargue de portearlo, ¿vale? Y luego los cuidados de la cicatriz, como cualquier herida, limpia y seca. Agua, jabón y secar bien. Observar si hubiera algún punto ahí de infección, si se abriera algún puntillo, pues vigilarlo y hacer las curas que tocan, pero como cualquier otra herida, ¿vale? Eso Algo es. también que con esto acabo ya, la insensibilidad de la zona de la cicatriz, que ocurre tanto en el periné como en las cesáreas, pero en las cesáreas se nota más porque es una zona que nos tocamos más, que vas a notarlo raro, desagradable, como si estuviera dormido. Y esto entra dentro de lo normal, ¿vale? Piensa que han cortado muchas capas y también muchas conexiones sensitivas, ¿vale? Por decirlo de una manera que se entienda. Entonces, al juntar la piel y a juntar los nervios otra vez, no casan. Y hasta que todo eso se vuelve a unir y vuelves a notar el tocar y saber que es tu piel, se nota muy raro, se nota muy acorchado. Esto puede pasar 2, 3 meses hasta que notes tu piel como antes. Total, total. ¿Vale? Sí, yo añadiría tanto en instrumentales como en cesárea y en los partos en Vale. general, pero sobre todo aquí, Sí. quitarte la capa de Superwoman, que de verdad que no eres mejor madre por poder con todo antes de lo que realmente se debería, sobre todo después de una cesárea, es una cirugía. Yo siempre os digo, piensa, si a alguien de tu familia ahora mismo le hacen una cirugía de abdomen abierto, ¿cómo estaría la semana después? Cuidado por los demás. Claro que vas a tener que coger a tu bebé, pero esa primera semana es que levántate sin el bebé y luego que te lo pasen. Pero bastante es ya para tu cuerpo levantarte, como para encima levantarte con un peso extra de 3 kilos y pico. Entonces, Sí, bueno, vamos con la parte emocional y sí. mira, no nos repartimos lo que decimos, va tocando. Me ha tocado una parte que a mí me encanta y es, vale, la parte emocional durante este tipo de parto. Y me encanta esta parte porque es que es sumamente importante. Durante un parto instrumental y una cesárea, se mueven muchísimas cosas. En un lapso de tiempo muy corto te pasan un montón de cosas por la cabeza. Normalmente se activan a nivel mental todas las alarmas y solemos asustarnos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que después, muchas veces, lo que a mí por lo menos me llega en estas sesiones que hacemos de debriefing de parto, que me contáis el parto, vemos qué pasó, es, no me acuerdo. O lo viví horrible, ¿no? Jo, y yo pienso, qué pena. Para nada eres culpable, ni muchísimo menos, pero qué pena porque estaban haciendo tu bebé y tú como mamá, ¿no? Primera, segunda o tercera vez que seas mamá, me da igual. Entonces, ¿se puede vivir de forma consciente y presente? Se puede, igual que un parto vaginal. No eres menos madre, ni es menos parto porque tu bebé nazca de esta forma, ¿no? El momento es exactamente igual de sagrado, exactamente igual de importante y es fundamental. Vale, sí, ahora hablaremos de tu gestión emocional, pero sentirte respetada, tener un buen acompañamiento en ese momento para tú poderte acompañar a ti y a tu bebé. Porque aquí lo que más nos ayuda y lo que es un ancla al que nos podemos agarrar cuando esa mente se activa y se nos va totalmente del momento y empieza a pensar, fatal, esto no es lo que quería, nos vamos a morir, este tipo de cosas suceden, ¿no? Si esto te pasa, en ese momento, conecta con tu bebé. Si el bebé necesita nacer rápido, lo que necesita es sobre todo recibir calma y oxígeno por tu parte. Entonces, si no te sale hacerlo por ti, ¿qué puede pasar? Hazlo por el bebé, por ella o por él. A veces nos cuesta un poco esto, si lo sabe el acompañante te puede decir rápidamente si se da la situación, Elena, al bebé. Y entonces tú te pones a hablar con tu bebé en voz alta pensándolo de igual, como sea. Y le hablas. Estamos juntas, estamos juntos, venga, que en nada nos vamos a abrazar. Va a estar todo bien, tranquilo, tranquila, que mamá está contigo, lo estábamos haciendo genial. Y entonces le vas a recibir con muchísimo amor. Obviamente esto es un resumen muy resumido, pero esto se puede hacer y es para mí la herramienta clave. En ese momento conectar con tu bebé y cuando esté naciendo, si es una cesárea, que te lo digan, está naciendo.
para que tú seas consciente, si no lo ves, si es un instrumental, claro que lo vas a ver, y que le recibas pues con los brazos abiertos y desde esa paz que también se puede encontrar en estos momentos de un poco de angustia. Se puede, claro que se puede. Sí. Y unido un poco a esto que comentas, María, yo creo que aquí se abren unos caminos cuando es un parto instrumental y cuando es una cesárea, unos caminos que a veces no pensamos cuando estamos embarazadas, pero que está muy bien que escuchemos esto y está muy bien tener esta información para saber cómo lo queremos vivir. Exacto. Que esto no es más que cuando hablábamos en el capítulo del plan de parto, ¿no? Este camino con un montón de alternativas y un montón pues de caminitos que se abren, caminitos pequeños, pues en el parto instrumental y en la cesárea se abren nuevas posibilidades en el plan de parto. Súper importante pensar, oye, en el caso de que fuera una cesárea, ¿qué es muy importante para mí? Pues es muy importante que mi bebé esté el piel con piel. Es muy importante que esa lactancia se inicie pronto. Es muy importante que me informen en todo momento de las cosas que van a ocurrir y de cómo van a ocurrir. Es muy importante que esté mi pareja conmigo. Pues todo eso, quizá hasta hoy no lo habías pensado, porque quizá ni siquiera te habías planteado que tu parto pueda acabar en un parto instrumental o una cesárea, pero está muy bien que nos pongamos en la situación, aunque nos dé un poquito de cosita, aunque nos dé un poquito de miedo, porque así, si ocurre ese día, vas a tener, ya te has puesto en el lugar y ya vas a tener hecho como ese camino desde la parte más emocional, ¿no? Y va a ser más fácil para la persona que te acompaña también. Entonces, te invito a que te pongas una hojita delante o que escribas dos frases de si mi parto fuera instrumental, quiero que me expliquen cada paso, que mi pareja esté conmigo. Si mi parto fuera necesaria, me gustaría que fuera un pinzamiento tardío de cordón, que se iniciara la lactancia de manera precoz, etcétera, ¿no? Que te pongas en la piel y que hagas un plan de parto con el plan A, con el plan B y con el plan C, ¿vale? Exacto. Porque al final te va a ayudar a vivirlo mejor. Y para la persona que te acompaña, el profesional, también va a ser pues una herramienta y un recurso más, ¿vale? Así es. Esto es Es súper, súper importante. súper importante, además, no solo que es importantísimo, ¿no? Que te has preparado esa parte emocional y cómo lo quieres vivir, sino que además también te surgen preguntas. De, ¿y esto cómo se hará en mi hospital? ¿Y esto cómo lo harán? Esto es vital y es súper importante para el plan de parto. Ahora cuando terminéis escuchad el episodio de plan de parto, que encima abajo tenéis una guía de plan de parto para descargar, le dais a ver más y ahí en el enlace la descargáis. Súper importante. Esto marca muchas veces el después. No solo el parto cómo ha sido, si ha sido vaginal, si ha sido instrumental, si ha sido por cesárea, sino cómo y desde dónde lo has vivido tú, marca totalmente el después. Por eso somos tan, no pesadas, pero sí insistentes en esto, en piensa cómo quieres las cosas, escribe, pide, porque es importante. Al final muchas veces se vive peor el después. Bueno, muchas veces no, la mayoría, cuando no entendemos lo que ha pasado o no Claro, entendemos por qué se ha hecho X cosa o la otra, ¿no? Nos sentimos perdidas y muchas veces vienen de aquí, ¿no? Entonces, aunque físicamente vaya todo bien, oye, te estás recuperando fenomenal, estáis los dos geniales y lo importante es que tu bebé está sano. Ya, pero ¿cómo estás tú, no? Por dentro a nivel emocional. Pues bueno, pues hay un batiburrillo de emociones, ya lo hay en sí, un parto normal, vaginal, pues cuando el camino se ha desviado un poco bastante de lo que era tu expectativa, pues te puedes sentir triste, te puedes sentir mal, con culpa. Además, porque encima nos sentimos culpables, porque es que, claro, a ver qué he hecho yo mal para que esto haya terminado así. Ya te adelantamos que nada, que es que el parto es, como la vida, y no lo podemos controlar. Te puedes frustrar, se mezclan muchísimas cosas, ¿no? Pero muchas veces este sentimiento de tristeza y también de desconexión del parto, de desconexión incluso de tu bebé. Hay pospartos en los que cuesta conectar con esta personita porque cada vez que tú miras al bebé, a nivel inconsciente, tú revives ese parto. Y si ha sí, sido tan traumático, por esto os decía que se vive peor. Por eso es tan importante vivir ese momento en conexión con el bebé y con conciencia. sí, Entonces, bueno, no es un fracaso en absoluto. Has parido a tu bebé, me da igual cómo haya sido, le has dado vida. Y entonces, bueno,
también permítete sentirte como te quieras sentir y como te puedas sentir en ese momento. Y lo que siempre os decimos, si la cosa sientes que te desborda, pide ayuda. O sea, a nosotras mismas nos puedes escribir, oye, no estoy llevando nada bien este posparto porque la experiencia de parto no fue buena y me está costando mucho colocar esto. Creo que necesito cerrarlo de alguna manera, ¿no? No sé cómo hacerlo. Pues para eso estamos, para ayudarte. Eso es, no estás sola, pide ayuda. Mm. Algo que te puede ayudar también a clarificar y a volver a ordenar el parto es, además de pedir los informes y todas estas Sí. cosas, hablar con una persona, profesional sanitario, matrona o gine, que te pueda acompañar y explicar cómo fue el parto, y luego escribirlo desde tu sentir, ¿vale? No para tanto la parte más racional, sino para la parte emocional. Mm. Volcar lo que uno siente, poner orden a todas esas cosas, te va a ayudar. Y te va a ayudar también a verlo desde la distancia, verlo desde el papel, ¿no? Y esto también ayuda mucho. Entonces, escríbelo, grábatelo en un audio si no quieres escribir, cuéntalo, habla de tu parto, compártelo, porque todo eso ayuda muchísimo pues a ir asimilándolo y bueno, y a integrarlo, porque al final es una vivencia que tienes que integrar en tu vida y vivir con ella. Entonces, a integrarlo y hacerla tuya. Y si con todo esto no puedes, pues pide ayuda profesional, siempre. Esto siempre os lo decimos y no está de más recordártelo y que no te dé ni apuro, ni vergüenza, ni miedo pedir ayuda en ningún momento. Que va en absoluto. A veces nos escribís y nos decís esto, ¿no? Es que me da un poco de vergüenza esto, pero es que no me siento bien después del parto. Qué vergüenza. Bueno, pues porque al final también es mucho tema tabú. También, por supuesto, compartir con otras mamás, ¿no? Sí, Porque a lo mejor, sí, vale, habla del parto, pero es verdad que se lo cuentas a, yo qué sé, a una amiga que no ha sido mamá, no te entiende y te va a decir, bueno, hija, pues no pasa nada, si está todo bien. Tribu con mm, otras mamás. Si ya la total, tienes, genial. Si no, búscatela en tu centro de salud. Seguro que se hacen grupos. Esto es importante. Entonces, total. bueno, hasta aquí este episodio. Creo que ha sido muy interesante. Es importante hablar de esto. Me ha encantado compartirlo contigo, Elena. Sí, Que nunca lo digo y es verdad que es un placer grabar juntas y compartir estos ratos y al final hablar de lo que es nuestra pasión y estaros ayudando a tantas que nos escribís, que no damos abasto para responder mensajes, no solo de dudas, sino de estos, de agradecimiento. Gracias, chicas, porque me estáis acompañando y desde aquí, mira, nosotras felices. todo el amor. Yo la verdad que muchas veces cuando estamos grabando, hoy me ha pasado, me emociono grabando y me emociono contando todo esto, porque al final te vienen a la cabeza mujeres que has acompañado, vivencias, la experiencia propia, ¿no? Entonces, saber que todo este mensaje y todo esto que contamos llega, pues es muy bonito. Entonces, daros las gracias, saber que estamos aquí en el podcast, pero estamos también en la parte más personal, en la parte de consulta, en la parte de acompañamiento, tanto online como presencial. No tenéis más que escribirnos, ¿vale? Y que esto es una pequeña parte de nuestro trabajo que nos encanta y que hacemos pues, felices para poder acompañaros. Eso es, sí. Eso es, que al final muchas veces nos decís, pero ay, yo quiero más. Bueno, pues si es que nos tenéis, entrad en nuestras webs, que hay un montón de cosas para vosotras. Así que nada, chicas, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado, que os sirva y nos vemos en el siguiente. Un abrazo enorme. Chao, Elena. Hasta luego, chao, chao, adiós. Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo. Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.